Pues estamos estudiando la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 2, versículos 17 en adelante. Romanos capítulo 2, versículos 17 en adelante. Y es que ya vimos en un principio que Pablo escribía a la iglesia en Roma, cómo hace una pequeña valoración, un pequeño resumen del Evangelio en primer lugar, luego empieza a acusar, es como si llevara ante el tribunal a todas las personas, y en primer lugar habla acerca de las personas que no son judías, de los gentiles, y los gentiles quedan realmente retratados ante su pecado. Hemos visto que comenzaban diciendo que no había un Dios, que se buscaban otros dioses, que su conocimiento se envanecía, y finalmente eso llevaba a un proceso de degeneración, que era degeneración moral, degeneración física, pecado tras pecado, simplemente porque las personas deciden no seguir a Dios, o no creer en Dios, o no obedecer a Dios, o no buscar a Dios en las pistas, en las señales que el Señor da. La misma creación, como vimos, habla de Él. La misma creación proclama sus obras y sus maravillas. Y por eso no hay excusa aún para aquellos que no han recibido palabra del Evangelio. De hecho, también dice al final del pasaje que leímos hace 3 semanas, que ellos mismos tienen una ley no escrita, sino grabada en su corazón, que es su conciencia, que es un reflejo torcido de la ley, es como la reminiscencia, lo poco que queda de Dios en nosotros, que queda ahí algo que nos hace ver que hay cosas que están mal. Y aún juzgando a la gente conforme a su conciencia, todos salimos culpables. Estábamos en ese punto. Y ese punto es un punto que cualquier judío que hubiera escuchado a Pablo hubiera dicho: muy bien, Pablo, tienes toda la razón, Pablo. Efectivamente, los gentiles son todos horrorosos, son unos degenerados, son lo peor de lo peor. Como dice la oración tradicional de los judíos que está en el Talmud, que decían los hombres, decían: gracias, Señor, porque no me has hecho un asno, gracias porque no me has hecho mujer y gracias porque no me has hecho gentil. ¿Vale? Iba en progreso. Dice, es muy malo ser un asno, es peor ser mujer, pero peor todavía es ser gentil. Y realmente si leéis, si tenéis no diría yo el placer, sino, bueno, si tenéis la curiosidad de leer algo del Talmud, el Talmud es horrible en muchísimos aspectos, ¿vale? Y habla mucho del pensamiento de los judíos acerca de Jesús y de los cristianos y de los que no son judíos en general, y son siempre palabras muy duras, palabras muy feas y palabras muy desagradables, porque realmente desprecian a todos aquellos que no son judíos. Los desprecian muchísimo. Entonces Pablo tiene ahora palabras también para ellos. No creáis que solamente son los gentiles los que están apartados de Dios por su pecado. Ahora, en el versículo 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Es decir, hay personas que tienen lo que es como algo que se aplica a su propio nombre. Es decir, yo podría ser alguien que dijera: mi característica principal es que soy cristiano, ¿vale? Entonces yo diría que David es cristiano. Yo soy David el cristiano. Y por tanto yo uso cristiano como sobrenombre, ¿vale? Entonces yo me identifico plenamente con ser cristiano. Pues los judíos hacían esto. He aquí tú, está hablando a un hipotético conversador judío, tienes el sobrenombre de judío. Tú estás muy orgulloso de ser judío. Estás muy satisfecho de ser judío. Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo eso, fijaos, tú eres una persona que tienes grandes cosas. Eres judío, tienes la ley de Dios
y te apoyas en ella y dices, yo lo que hago es gloriar a Dios porque yo soy el único que cree en Dios, en el único Dios verdadero. Yo, judío, creo en el Dios verdadero. Los gentiles creen en muchos dioses. Yo creo en el Dios verdadero y por tanto la gloria es la gloria de Dios. Y yo tengo una ley y es la ley que Dios le dio a Moisés y por tanto yo tengo la única ley verdadera. Yo conozco la voluntad de Dios porque está escrita en sus mandamientos. Conozco la voluntad de Dios. Y entonces yo me instruyo en la ley, la conozco, la estudio, la analizo y entonces con eso yo puedo decir qué es lo mejor y qué es lo peor. Sé lo que está bien y sé lo que está mal. Soy una persona muy sabia y conocedora de las cosas buenas de verdad. Yo soy una persona que está en lo que tiene que estar. Confío además en que soy una persona que puedo guiar a los ciegos, porque la gente está ciega, no sabe nada de Dios, pero yo sí, y yo les puedo guiar. Yo soy no solamente guía de ciegos, sino que soy luz de los que están en tinieblas. Soy el instructor de la gente que no sabe nada, de los indoctos. Yo les enseño. Enseño también a los niños que no saben nada. Yo los enseño porque yo tengo todo el conocimiento. Tengo la ley que me da esa ciencia, ese conocimiento y la verdad. Tengo todo esto. Y dice Pablo, sí, todo eso lo tienes. Pero ¿y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué está pasando con todo ese privilegio que tienes? Sí, efectivamente, los judíos tenéis la ley de Dios. Muy bien, muy bien. Pues ahora Pablo va a decir lo siguiente, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vale, muy bien, tú tienes la ley de Dios, eres maravilloso, eres pata negra, el auténtico, el verdadero. Vale, tú que eres el maestro de los demás, tú que enseñas a los demás, tú que conoces la ley de Dios y se la enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué esa misma ley que tú conoces y que tú enseñas no la aplicas en tu vida? Y empieza a poner ejemplos. Y no pone ejemplos cualquiera, pone pocos, pero los ejemplos que pone los pone por algo. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Es decir, tú que dices que no se puede robar, que es uno de los 10 mandamientos, no robarás. ¿Bien? ¿Robas? Una costumbre típica de los comerciantes judíos era que cuando ponían las pesas en la balanza, las balanzas estaban trucadas. Y estafaban a los demás. Otra cosa que hacían mucho era practicar la usura. Se aprovechaban de los préstamos y cobraban intereses abusivos. Eso es robar. Y Pablo se lo está poniendo en la cara. Le está diciendo, tú que enseñas que no robas, ¿estás robando? ¿Qué más? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Acaso tú no miras otras mujeres que no son la tuya y te acuestas con ellas porque el pecado es de la mujer y no del hombre? También típico de los judíos de la época. Que ellos podían acostarse con otra mujer y no pasaba nada. A ellos no les pasaba nada, les pasaba a ellas. A ellas sí, como la cogieran adulterando, la apedreaban si podían. Pero a un hombre no. ¿Pero acaso no dice la palabra de Dios que no deben adulterar? Y tú adulteras. Tú que abominas de los ídolos, que dices, esta gente tiene muchos ídolos, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Sabéis cuál era la costumbre de los judíos en Roma? Tenían sus propios puestecillos donde fabricaban ídolos, no para ellos, para los romanos, para los gentiles. ¿Pero quién los fabricaba? Ellos. ¿Quién los vendía? Ellos. ¿Quién hacía negocio de los ídolos? Ellos. Estaban cometiendo sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, tú que decías que eras tan bueno, resulta que estás incumpliendo los mandamientos uno detrás de otro, y te pongo 2 o 3 ejemplos y ya sabes que hay muchos más.
¿No sabes que estás deshonrando a Dios cuando incumples la ley? Si tú tienes la ley de Dios, de la que presumes, si tú tienes la ley de Dios que enseñas a otros, si tú tienes la ley de Dios que no aplicas en tu vida y que la desobedeces consciente de lo que dice, estás deshonrando a Dios, y no solamente por lo que significa tu acto, sino porque haces que los demás hablen mal de Dios. ¿Qué opinión puede tener la gente del Dios de los judíos si los judíos se comportan robando, si los judíos adulteran o si los judíos se aprovechan del negocio de la idolatría? ¿Qué beneficio hay ahí? Ninguno. La gente va a hablar mal de Dios. Y es una profecía que está en Isaías 52:5. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Os habéis comportado tan mal que hasta los gentiles rechazan el nombre de Dios por culpa vuestra. Y ahora pensad un momento en la gravedad que tiene que la gente rechace a Dios por culpa de cómo se comporta alguien. Porque esa persona va con el título de yo soy del pueblo de Dios. Y yo me voy a comportar mal. Voy a tratar mal a la gente. Voy a ser un pecador tan pecador como los gentiles. Y resulta que la gente empieza a hablar mal de Dios por mi culpa. Pongámoslo en nuestro contexto. ¿Qué nos pasa a nosotros si decimos que somos cristianos? Y nos llenamos la boca con lo cristianos que somos, pero nos comportamos peor que los que no creen. ¿Qué va a pensar la gente de Dios? Va a decir cosas malas de Dios. ¿Por culpa suya? No, por culpa nuestra. Es una afrenta muy grave. Muy grave. Entonces Pablo va a seguir metiendo el dedo en la llaga, porque va a empezar a hablar ahora de la circuncisión. Escuchad bien los versículos, porque con tanta circuncisión, que es una palabra que no utilizamos mucho y que es un poco enredosa, ahora hablamos de circuncisión, incircuncisión, circuncisión, incircuncisión, y es como un trabalenguas, pero escuchadlo despacio y os daréis cuenta enseguida de lo que está diciendo. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fijaos en esto. Los judíos, la marca visible de ellos, bueno, visible, espero que no tan visible, es la circuncisión, ¿vale? Ellos tenían esa marca que Dios le pidió que se hiciera a Abraham, que luego hicieron sus hijos, que luego confirmó con Moisés, y que era la marca que identificaba a los judíos, ¿vale? La circuncisión. Pero Pablo está diciendo, ¿de qué te sirve arrancarte el prepucio del pene? ¿De qué te sirve si no cumples la ley? ¿De qué sirve hacer una señal externa que cuando tu corazón no ha cambiado? Cuando realmente te comportas igual que las personas que no se han hecho esa misma señal que tú. Otros no se han cortado y están comportándose igual que tú. ¿Qué ventaja te da entonces eso? La circuncisión está muy bien si tú obedeces la ley de Dios. Pero si no la obedeces, lo que significa es que es como si no te hubieras circuncidado. Vale lo mismo, no vale. La circuncisión no salva. Resulta que para salvarte tienes que cumplir la ley a la perfección. Ahora veremos que nadie la cumple. Pero si quieres salvarte de verdad, tiene que ser circuncisión y cumplimiento de la ley. Entonces, imagínate, oh judío tú, del que estoy hablando, esa persona hipotética con el que estoy discutiendo, imagínate que viene una persona incircuncisa, un gentil, alguien que no tiene nada que ver con los judíos, pero estudia la ley de Dios, la conoce y la aplica en su vida y la obedece. ¿Qué pasaría?
¿No será entonces contado con el pueblo de Dios como si fuera una persona circuncidada? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No es que la ley y ser judío no fuera una ventaja, es que la ventaja la habéis convertido en una desventaja porque estáis transgrediendo el regalo que Dios os ha dado. Y Pablo dice aquí todavía una cosa más, para que quede claro, algo que ya ha dicho en Gálatas, algo que ya vimos. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero hijo de Abraham? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? Versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el verdadero judío es el que cree. El verdadero judío es el que se convierte de sus pecados. El verdadero judío es el que es transformado por Dios. El verdadero judío es el que circuncida su corazón. Su corazón. Está hablando de su alma. Está hablando de lo más profundo del ser. Ese es el verdadero judío y no otro. La circuncisión física no sirve para nada si no hay circuncisión del corazón. Entonces, eso tiene que quedar claro. Además, Pablo hace aquí, en el versículo 29 al final, un juego de palabras. Porque está hablando de judío. Y los judíos son los de la tribu de Judá. ¿Vale? Judá, Yehudá, en hebreo, significa alabanza. Y por eso él hace este juego de palabras de la alabanza que viene de los hombres o la alabanza que viene de Dios. Una cosa son los judíos de los hombres y otra cosa son los judíos de Dios. Entonces, Pablo establece claramente que está en una mala posición este rival judío con el que se está enfrentando hipotéticamente. Pero sigue discutiendo con él. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, como, ¿esto entonces para qué vale? Y dice Pablo, mucho, tiene mucha ventaja, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es una cosa que se ve desde el principio, desde Moisés, cuando se les entrega la ley. ¿Qué ocurre? ¿Para qué es la ley? Para ser luz de las naciones. Para ser luz de las naciones, no para ser un gueto encerrado y ajeno a los demás, y los demás son basura y yo soy el bueno. El pueblo de Israel no cumplió su propósito. Y el propósito era claro. Les dio el Señor la ley para que fueran luz a los demás. Ha sido una ventaja muy grande. Los demás tenían que vislumbrar a Dios a oscuras, a tientas, viendo las cosas de la creación, estudiando su propia conciencia, qué les decía su conciencia, intentando ser buenos. Pero eso no les lleva a nada. Los judíos tenían la palabra de Dios, la ley, y no la llevaban a los demás. Se la guardaban para ellos y ni siquiera ellos la cumplían. Qué gran ventaja desperdiciada. Qué gran ventaja desperdiciada. Fijaos que ahora estoy yendo muy claramente por los judíos, pero luego quiero hacer una aplicación con nosotros, ¿vale? Pero eso es una realidad. Ellos tenían la palabra de Dios y no la usaron. Versículo 3. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, si ellos tenían la palabra de Dios
y algunos de ellos se han quedado incrédulos, no han hecho caso a la palabra de Dios, ¿es culpa de Dios? No, creo que no. La palabra de Dios no, o sea, que ellos sean incrédulos no es culpa de la palabra de Dios, no es culpa de la fidelidad de Dios. Para nada, Dios ha sido fiel y les ha entregado la palabra de Dios para que ellos fueran fieles a su vez, pero no han sido fieles. ¿Es culpa de Dios? No, dice Pablo, de ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, en un mundo de mentirosos, el único veraz, el único que dice la verdad es Dios. Dios es el único verdadero, es el único fiel, es el único bueno, es el único que está ahí siempre. Y quien se ha apartado ha sido siempre el ser humano. Cuando Dios ha dado la ley, el ser humano se ha apartado. Si se la dio a los judíos, pues los judíos se apartaron. Si nos lo hubiera dado a nosotros, seguramente nosotros también nos hubiéramos apartado. Dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claro, si tuvieras la ley y la cumplieras, podrías. Pero luego hay otra cosa más. Ya la gente cuando empieza a discutir, empieza a dar vueltas a las cosas para intentar echarle la culpa a Dios de todo. Y dice, vamos a ver, y si con nuestra injusticia se resalta la justicia de Dios, dice aquí literalmente, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Sería injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Pablo tiene que aclarar aquí que está hablando como un hombre, es decir, como alguien que no conoce a Dios. Y dice, vamos a ver, si cuando nosotros cometemos justicia, eso hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué hacemos? Decimos que Dios entonces es injusto, ¿no? Por castigar al pecado, porque, claro, si esto ha servido para el bien, mi mal ha servido para el bien, para que Dios se mantenga como justo, para que se vea la justicia de Dios. Entonces, pues vamos a pecar todos, ¿no? Y Dios no nos puede castigar. Y Pablo vuelve a repetir, en ninguna manera. De otro modo, si dijéramos que Dios no puede juzgar al culpable, porque así se ve la justicia de Dios, entonces ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Es bla, 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 excusa, excusa, excusa. No podemos excusarnos en que al final, como al final Dios triunfa, como al final Dios gana, pues vamos a pecar, pequemos todos y ya está. Pero mucha gente dice, como está hablando Pablo, dice, como se nos calumnia, y algunos dicen de nosotros, ¿qué pasa? Que aquí se puede pecar. Claro, como Dios perdona, claro, como Jesús murió en la cruz y te perdona los pecados, puedes pecar. ¿No es cierto que mucha gente dice eso? ¿Qué pasa? Qué morro, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con católicos, y dicen, qué bien, ¿no? Qué fácil. Pues como Dios lo perdona todo, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana y ya está, porque como no me salvo por las obras, sino que me salvo por la fe, entonces, no. Ese pensamiento no está bien. Y Pablo lo deja claro. Dice que aquellos que dicen eso, su condenación es justa. Nosotros no decimos eso. Nadie dice que tenemos que pecar, o que pecado es gratis, o que no nos importa pecar, o que no pasa nada, porque como Dios nos perdona, vamos a pecar y ya está. Eso no es cierto. Pero si nos fijamos ahora en qué situación han quedado los judíos, han quedado en una situación terrible, porque les ha mostrado su verdadera cara, les ha dejado mal delante de Dios. Vosotros habéis tenido todo y no tenéis nada. Estáis casi peor que los gentiles, porque sí, los gentiles se han degenerado hasta lo sumo, pero ellos no tenían la ley, vosotros sí. Y vosotros teníais la ley y sabiendo lo que Dios quería, lo habéis desobedecido. Entonces, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
Respuesta: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos y cada uno. Judíos y gentiles. No hay nadie que cumpla la ley de Dios. Nadie. Y remata con un montón de textos del Antiguo Testamento. Utiliza Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59 y Salmo 36 para decir claramente lo que la palabra de Dios dice. Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fijaos qué forma de triturar a todas las personas. Porque la palabra de Dios hace esto. La palabra de Dios es como un espejo que nos enseña lo que somos, cómo somos. Uno puede tener una buena percepción de sí mismo. Puede creerse el más guapo de los guapos, pero de repente se mira en un espejo y ve su fealdad. Y dice, no, no es lo que yo pensaba. Y realmente la palabra de Dios es como ese espejo. Y nos dice claramente que no hay justos sobre la tierra. No hay justos, ni judíos ni gentiles. Recordad que Dios dice una y otra vez, como dijo en Deuteronomio 10:17, que Dios no hace acepción de personas. No hay unas personas mejores que otras. Y realmente aquí estamos todos igualados por abajo. Todos estamos por los suelos. No hay nadie que tiene algo para enorgullecerse delante de Dios. No hay nadie que se pueda encarar a Dios y decirle, Señor, yo soy justo, yo no merezco nada, nada malo, merezco solamente lo bueno. Nadie puede decir eso. No hay ni aún uno. No hay nadie que entienda. Está bien, a veces una persona cuando no es creyente, cuando no conoce a Cristo, puede ver esto, puede leerlo. Yo tenía un profesor de teatro que le encantaba y que se quería hacer amigo nuestro, de los que éramos creyentes, y leía la Biblia constantemente, y cuando la comentaba con nosotros, se veía que no había entendido absolutamente nada. Era como si leyera Oliver Twist. No tenía ningún efecto sobre él, porque no la entendía. No la estaba entendiendo para nada. No hay quien busque a Dios. Y eso es duro. Realmente, si no fuera Dios el que nos busca a nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera Dios quien envía a su Hijo, ¿qué sería de nosotros? Pues estaríamos condenados, estaríamos perdidos, estaríamos acabados. Todos nos desviamos. ¿Y qué hicimos? Nos hicimos inútiles. ¿De qué sirve un hombre, un ser humano? ¿De qué sirve separado de Dios? No sirve para nada. Sirve para estar aquí, vivir unos años, morirse y adiós. No sirve para nada. En cambio, la persona que tiene un propósito en Dios, en Cristo, es una persona diferente que sí tiene una utilidad y es dar gloria a Dios. Eso es una utilidad, la utilidad para lo que hemos sido creados. Sin embargo, cuando no conocemos al Señor, estamos en una situación de inutilidad, no valemos para nada. Y encima, no hay nadie que haga lo bueno, porque lo bueno no es la medida que nosotros ponemos, lo bueno es la medida que pone Dios y donde no llegamos nadie.
y no hay entonces ni uno. Y nuestra garganta es como un sepulcro abierto, como una tumba que habla de muerte. Nuestra boca habla de muerte, porque no tenemos nada de vida en nosotros. Sin Cristo no hay vida en nosotros. Todos los pecadores hablan y hablan muerte. Tienen una lengua, o teníamos una lengua engañosa, venenosa. Nuestra boca, ¡ay, nuestra boca! ¿Cuántas barbaridades habremos dicho con ella? ¿Cuántas cosas feas e hirientes hemos hecho? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Para qué queremos nuestros pies? Para correr a derramar sangre. Si es que no hay más que ver cómo se comporta la humanidad. Si es que queremos lo más mínimo ya que estamos buscando una guerra. Y queremos hacer justicia, ¿cómo hacemos? Vamos a matarlos a todos y ya está. Y si pudiera lo cogía y lo reventaba, pero no lo hago porque a lo mejor me pasa algo malo a mí. Pero si pudiera, lo cogía y le retorcía el pescuezo. Porque realmente ese instinto asesino, ese instinto de odio está en nosotros. En nuestra naturaleza pecaminosa está. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Hay un camino de vida, que es el de Cristo, y hay un camino de muerte, y ese camino es camino de quebranto y desventura. No conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Y qué importante el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No respetan a Dios. ¿Cuánta gente oímos en la calle hablando con un desprecio absoluto del Señor? Y eso lo podemos encontrar en cualquier momento. Últimos versículos, dicen 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me decía un maestro que la ley es como un termómetro. Cuando nos levantamos de la cama por la mañana y tenemos fiebre, buscamos rápidamente el termómetro para ver si es verdad, nos ponemos el termómetro y el termómetro nos dice, pues mira, tienes 38 grados o 39 o 40, estás muy enfermo. Y si yo cojo y me como el termómetro, me curo, ¿verdad? No, yo no me curo comiéndome el termómetro. Yo me curo cuando tengo un tratamiento con el médico después. Lo que no me voy a curar es por el medio por el que me ha indicado que yo estoy enfermo. El termómetro me indica que yo estoy enfermo. No sirve para curarme. La ley es lo mismo. La ley está puesta ahí para que todo el mundo cierre la boca. Para que ninguno podamos decir, yo soy justo. Para que todo el mundo diga, pues soy pecador. Esta es la ley. Yo no la puedo cumplir. Y eso debe ser así. La ley debe ser imposible de cumplir por un motivo. Para que podamos acudir al único que nos puede ayudar en ese aspecto. Cuando no cumplimos la ley, cuando no llegamos al baremo de Dios, estamos a expensas de la muerte. No tenemos ninguna esperanza. Solo podemos esperar lo peor. ¿Y qué podemos hacer en ese momento? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Pedir ayuda. Para eso sirve la ley. Eso es lo que debían haber hecho los judíos. Tenían la ley. Tenían que haber dicho, Señor, no podemos cumplirla. Ayúdanos. En vez de decir, no, sí, la cumplimos más o menos. Más o menos no vale. Tenemos que cumplir la ley de Dios en su totalidad. Y no podemos. Y fracasamos. Y todos hemos fracasado de una u otra manera. Hemos incumplido mandamiento tras mandamiento. Entonces estamos apartados
de la gloria de Dios. Pero la ley sirve precisamente para conocer nuestro pecado. Si no conocemos nuestro pecado, no nos podemos arrepentir de nuestro pecado. Y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, no podemos aceptar el sacrificio de Jesucristo. Por eso esta primera parte de Romanos, que es tan amarga, en cierta forma, es muy importante a la hora de llevar el Evangelio a otras personas. Tenemos que recordar de dónde venimos y en qué situación está cada persona antes de conocer a Cristo. Era nuestra situación y es la situación en la que están las personas a las que vamos a hablar. A lo mejor son judíos, a lo mejor son gentiles, a lo mejor son gente que nunca ha tenido ninguna relación con nada de Dios, no ha tenido ningún conocimiento ni nada. O a lo mejor sí, son como los judíos y han tenido la ley de Dios, se han criado en una iglesia o cerca de una iglesia o han recibido algo de la palabra de Dios y aún así no la han cumplido. Os dije antes que íbamos a volver al principio para decir, antes sí, los judíos, muy mal, lo han hecho muy mal, han fracasado, estupendo. Nosotros no venimos de un contexto completamente laico. En España venimos de una cultura católica, católico-romana. Y eso tiene alguna pequeña cosa buena y muchas cosas malas. Muchísimas cosas malas. Si yo me pongo a analizar la Iglesia Católica vendría a ser una mezcla entre lo pagano y lo judío, cogiendo lo peor de cada lugar. Lo peor del paganismo y la idolatría y lo peor de la hipocresía de los judíos que tenían la ley y no la utilizaban. ¿Por qué? Porque si hay algo que no destaca en la Iglesia Católica, es el uso de la palabra de Dios. Y aunque os sorprenda, si hay algo que caracteriza a los judíos, sobre todo hoy en día, es que no utilizan la ley de Moisés. Se valen del Talmud, se valen de su tradición y no se valen de la palabra de Dios. La tienen ahí como de adorno. De vez en cuando la leen, pero ni caso. Les interesa más las interpretaciones de los rabinos. ¿Y no suena eso a lo mismo que hace la Iglesia Católica? ¿No es lo mismo que tiene la Biblia como un adorno y realmente lo que importa es la tradición de la Iglesia y sus costumbres y sus vírgenes y sus santos y sus sacramentos y todas las demás barbaridades? Pues sí. Y teniendo la palabra de Dios, han pasado de ella completamente. La han despreciado y la han tapado con cosas de los hombres. Han metido idolatría donde no tenía que ser. Y muchos de nosotros venimos de ese contexto. De un contexto de catolicismo. De donde hemos tenido que salir. Si no nosotros, a lo mejor nuestros padres. Y que esa cultura católica está en nosotros. Y nos pesa y nos lastra. Tenemos que deshacernos de todo eso, porque lo que dice aquí Pablo es que nos quitemos de todo ese lastre. Lo que está indicando es que todo eso está mal, que no lo hemos obrado bien, que no hay justificación por las obras. Da igual cómo de bueno te creas que eres, no lo eres. Eres una persona merecedora del castigo de Dios. Todos nosotros somos merecedores del castigo de Dios. Pero voy más allá. Sí, venimos de una cultura católica, pero ahora venimos también de una cultura evangélica. Y en una cultura evangélica ya no tenemos vírgenes ni santos. Tenemos teóricamente solamente la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve la palabra de Dios si no la usamos? ¿De qué sirve la palabra de Dios si no la leemos? ¿De qué sirve la palabra de Dios si yo no veo mis pecados reflejados en el espejo de la palabra de Dios y busco en arrepentimiento al Señor? ¿De qué sirve? De nada. Porque resulta que la religión evangélica tampoco te va a salvar. No te salvan los judíos, no te salvan los católicos, no te salvan los evangélicos. No te salva nada más que Jesús. Y nos tenemos que dar cuenta de eso. Porque cada vez más hay cristianos evangélicos que no son cristianos, que realmente no se han arrepentido de sus pecados, que han aprendido a hablar como nosotros,
que han aprendido a calentar el asiento como nosotros, pero que no son cristianos, que no se han encontrado con el Señor, que no han enfrentado su pecado y han dicho: Señor, no llego a cumplir tu ley, soy pecador, perdóname. Y acepto el sacrificio de Jesucristo en mi lugar, porque solamente Él puede cumplir la ley y yo no puedo. Solamente Él me da salvación y yo no la puedo obtener por mí mismo. Si no me doy cuenta de eso, de nada me sirve llamarme evangélico. No me sirve de nada llamarme judío, no me sirve de nada llamarme católico, no me sirve de nada llamarme evangélico, ni protestante, ni lo que quieras llamarte. Ni siquiera las sacrosantas asambleas de hermanos. Perdonadme la ironía, pero es que es así. A veces uno se piensa que estarás en la denominación incorrecta. Vete a la mía, que la mía es la buena, la de verdad, la que de verdad tú vienes y ya estás salvado. Importante que lo recordemos a nuestros hijos. No porque tus padres sean creyentes, tú eres creyente. Primero tienes que enfrentarte tú directamente con Dios. Tienes que reconocer tus pecados. Y en ese punto estamos. Y el próximo texto pues será mucho más alegre porque hablaremos de la justicia por medio de la fe. Pero ahora tenemos que quedarnos en esto y darnos cuenta. Y nos tiene que tocar la fibra sensible. Tenemos que salir de aquí tocados. Tenemos que salir de aquí humillados. El creyente tiene que humillarse una y otra vez delante de Dios. Porque nuestro pecado nos hace ensoberbecernos, enorgullecernos y nos intenta levantar como si fuéramos importantes, como si fuéramos los más listos, como si tuviéramos la verdad absoluta, nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos. Eso es lo que hace nuestro pecado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que no somos nada. Éramos, como decía aquí Pablo, inútiles, nos hicimos inútiles. Y la utilidad que tenemos, la tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, al que necesitamos absolutamente. Absolutamente. No un poquito. ¿Cómo me duele personas que dicen que Jesús pone un poquito y yo pongo el otro poquito? Y con mi poquito y el poquito de Jesús llego a lo suficiente. Eso es una blasfemia. Eso es una aberración. Tú no puedes ayudar a Dios. Tú necesitas la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Venimos del pecado total, de la depravación total, de la separación total con Dios. Y Dios nos provee de todo lo demás. Es Dios el que nos da todo lo necesario. Es Dios el que nos devuelve vida. Es Dios el que nos devuelve paz. Es Dios el que nos devuelve tranquilidad. Es Dios el que restaura la relación entre Él y nosotros. No nosotros. No caigamos en el engaño del mundo. No caigamos en el engaño del pecado. No caigamos en el engaño de Satanás que quiere que creamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Que con nuestras fuerzas nos vamos a salvar, que con nuestras fuerzas vamos a cumplir, que con nuestras fuerzas vamos a hacer. No podemos, solamente en las fuerzas del Señor. Y no hay otra salida, y no hay otro camino, y no hay el camino de los de la religión verdadera y los del camino de Jesús. No, solo hay un camino, y el camino es Jesús. No hay otro. No hay otro. Llámese judíos, llámese católicos, llámese evangélicos, llámese lo que quieran. No hay otro camino. No creáis las mentiras que dice Satanás. No las creáis. No hay dos caminos. No hay dos salvaciones. Solamente en Cristo hay salvación. Porque estamos perdidos y le necesitamos a Él. Pues vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Ay, Señor, a veces no nos queda más remedio que humillarnos delante de ti porque es nuestra situación verdadera, que no merecemos nada,
que no hemos hecho más que desobedecer, que aún lo poco que hemos recibido lo habíamos despreciado. Señor, que no tenemos ningún mérito delante de ti. Señor, pero gracias por tu palabra que nos dice todo esto. Porque si no lo supiéramos, no podríamos venir a ti en arrepentimiento y en humillación. No podríamos, Señor, rogarte que perdonase nuestros pecados. No podríamos, Señor, pedirte que tú, Señor, des por bueno el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Porque Él hizo esto. Él hizo ese sacrificio maravilloso para que nosotros pudiésemos vivir. Porque Él cumplió la ley cuando nosotros no podíamos cumplir la ley. Porque fue el único posible. Y Señor, a veces somos tan orgullosos y tan torpes que nos olvidamos de estas cosas principales, que nos olvidamos de estas cosas minúsculas y a veces incluso cuando hablamos con otros de ti nos olvidamos de esto. Señor, ayúdanos a acordarnos de que debemos recordar el estado de perdición en el que todos nos encontramos al principio y que te necesitamos a ti y que necesitamos ese grito de socorro para que tú, Señor, acudas en nuestra ayuda. Y sobre todo, Señor, gracias porque tú nos has buscado a nosotros. Porque tú, Señor, has hecho todo lo posible. Tú has puesto todos los medios para salvarnos. No hay otra posibilidad de salvación si no viene de ti. Señor, gracias por todo esto. Y queremos, Señor, en esta mañana alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte, agradecerte, Señor, de rodillas y con lágrimas en nuestros ojos. Porque realmente es así. Realmente es así. Solo tú te mereces toda la gloria y la honra. Y te la damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, el que murió por nosotros. Amén.